Fíjate, Claudia, cuando te escucho con este análisis bueno que haces, eh, me llama a decir una vez más que hay que romper los mitos. Si un instrumento internacional como la Convención dice que un Estado puede recurrir a la denuncia, es decir, soberanamente salir del instrumento, entonces ningún Estado tiene por qué ser condenado internacionalmente, ni puede haber sanciones, ni se va a pelear con los organismos internacionales de nada. Eso se llama utopía, fantasía recreada por los grupos que más bien viven del sistema de la Corte. En segundo lugar, como lo digo a mis alumnos en la clase, el hecho social prima sobre la norma. La norma se debe adecuar al hecho social y siempre pongo el caso de la violación sexual. Antes del Código de 1991, como sabes, la violación sexual solamente era violencia con penetración vaginal. Nada más. Entonces había muchos pederastas que lo hacían rectalmente y no podían ser condenados a una pena privativa de la libertad mayor por violación sexual. ¿Qué hizo el Código del 91? Entendió el hecho social, la conmoción social, el clamor social al que te refieres y lo extendió. Ahora violación sexual, de acuerdo al Código de 1991, es penetración rectal, vaginal o bucal. E incluso con cualquier otro instrumento, como pasó con una bebita que fue ultrajada con un cepillo de dientes por su padrastro. Lo que te quiero decir es que si la pena de muerte, quizás en algún momento se pensó eliminarla porque existía y bueno, derechos humanos, el día de hoy se constituye un clamor nacional, pues volvamos a la pena de muerte porque el hecho social lo exige. Para eso, ¿qué hay que hacer? Tengo que decirlo, ponerse los pantalones. Y los países que se ponen los pantalones, sus gobernantes se vuelven estadistas y sus congresistas se ganan el respeto de sus pueblos. Pero mientras eso no pase, seguiremos viendo unos días más y el tema de la pena de muerte pasará de la Habrá algún palestra destape política. nuevo en Odebrecht y todos se olvidan de Y Ximenita, volveremos con esta situación que podrán decir aquellos países donde sí se aplica la pena de muerte, donde es una falacia decir de que la pena de muerte no disuade. Háganme el favor, a quien que sepa que si viola a una menor o a un menor le devendrá la pena de muerte, no lo va a pensar dos veces. Eso es un otro mito construido por esas visiones anquilosadas que violentan el concepto del derecho humano. Descarta este argumento disuasivo entonces de la pena de muerte. Pero por supuesto, es decir que no disuade es una mentira del tamaño de una montaña, porque la vida siempre se privilegia. Todos queremos tener la vida. No hay dos vidas, donde te digo a ti, nos morimos y nos vemos en el otro mundo y volvemos a resucitar. No existe eso. Entonces, como no existe, la vida en el ser humano siempre es apreciada por el demonio humano o por el santo humano. De manera que si disuade, no es verdad que se diga, y además hay estudios que dicen que sí disuade la pena de muerte. Lo que pasa es que buscan cualquier escudo protector, porque hay todo un aparato empresarial, funcional, desde que se lanza un caso hasta que llega a la Corte Interamericana, Claudia, donde ganan muchas gentes en el camino. Tenemos que decirlo. Por eso, sensatez para que sea incorporado en la legislación peruana. Por eso está el tema del terrorismo agravado. El terrorismo no está sino en la Constitución del 93, que es posterior al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué entonces no extenderlo? ¿Acaso no es un presupuesto que la propia ley peruana y las autoridades pueden hacerlo? Hay que hacerlo. A propósito de esta pena de muerte, ¿usted cree que encontraría un límite el hecho de que nuestros operadores de justicia han perdido institucionalidad, han perdido celeridad en los procesos? ¿Caeríamos en errores judiciales? ¿Abriría una brecha importante en el trabajo de investigación? Porque fatalmente hay que decirlo, ¿no? Nuestro sistema de justicia no va muy bien, que digamos. Bueno, qué bueno que también lo digas, ¿ya? Porque en los países donde se aplica la pena de muerte, no se vaya a creer que los sistemas judiciales no fallan. Falla en la China y en la Conchinchina, falla en Estados Unidos, falla en todas partes. Por eso se dice que la justicia es ciega. Entonces, como existe un nivel de falibilidad, o sea, hay fallas, no por eso se va a decir que no se debe aplicar la pena de muerte.
nosotros en el sistema interno, en el sistema judicial peruano, tenemos que tener confianza. Hay que invertir más bien en eso. Tenemos la doble instancia, hay un sistema de pericias, hay un ida y vuelta, hay fiscales, hay gentes que intervienen, los agentes de la justicia. Y hay también, evidentemente, situaciones fundadas en los actos infragantes de los violadores. De tal manera que al final se requiere lo que denominamos en el derecho certeza jurídica para poder condenar a una persona. Pero hay que tener confianza en el sistema judicial. Si no tenemos confianza, entonces vamos a arguir que no se puede aplicar la pena de muerte. Te repito, en todos los países donde existe pena de muerte, también hay indicadores, márgenes de falla en la emisión de sentencias. Pero aún con esos casos, no es sostenible la no incorporación de la pena de muerte, porque en la balanza, puro realismo político y pragmatismo que el Perú necesita y que no estamos haciendo, se debe privilegiar la necesidad social. Y la necesidad social es que después de lo que le ha pasado a Jimenita la semana pasada, siguen habiendo actos de violación. Por supuesto.